o 0, porque no tiene ninguna gestación, ¿ya? Vamos avanzando y tiene la gestación actual. Ahí sí, en la gestación actual yo voy a poner fecha de última regla, voy a poder sacar la fecha probable de parto, tiene el peso anterior que es importante para que nosotros sepamos más o menos la proyección de la ganancia de peso y si la paciente está entrando con un peso adecuado o no. La talla, viene la talla, viene si tiene vacunaciones, viene, está todo bien puesto. Y después viene todos los cajoncitos que nosotros vamos a hacer el control prenatal. Después tienen esta misma historia clínica, un rubro donde ya se consigna el parto, cuando da luz, ahí lo tenemos que llenar. Y si también esta gestación termina en un aborto, el riesgo está en amarillito, entonces llenamos también todo eso, ¿no? Están las notas, lo del recién nacido, en realidad tiene todo aquí en esta historia clínica. Acuérdense que es importante que ustedes sepan lo de lo amarillo, ¿no? Por ejemplo, si no ha estudiado nunca y es analfabeta, es amarillo. Si tiene menos de 15 años, es amarillo. Si vive sola, es amarillo. Entonces, todos esos determinantes tienen esta historia, que es del CLAP, ¿no? Que es un instrumento dado por la OMS. Muy bien, seguimos adelante. Y vienen las definiciones obstétricas, que es lo que estamos manejando desde que ustedes han iniciado el mundo de la obstetricia. Los datos de la gestación y el feto y las edades gestacionales, ¿ya? En primer lugar, tienen que saber que un parto vaginal en obstetricia le llamamos eutóxico. Al parto vaginal en obstetricia, eutóxico. Y el parto abdominal o la cesárea se llama distóxico, ¿sí? Y hemos aprendido entonces qué es el parto distóxico y qué es el eutóxico. El distóxico, la cesárea. El eutóxico, el vaginal. Ahora vamos a esto que es importante, que es la edad gestacional. Fíjense, acá hay una flecha gruesita que tiene que ver con las 22 semanas. Por debajo de las 22 semanas, si ese feto se pierde, es un aborto. 22 semanas, mitad del embarazo. 22 semanas hacia abajo, aborto, si se pierde. 22 semanas hacia adelante se considera un parto. Un parto pretérmino de 22 a 37 semanas, hasta antes de llegar a las 37. A partir de las 37 hasta las 40, inclusive las 42, es a término. Y de 42 para adelante, postérmino. ¿Ya? Volvemos a repetir. La mitad del embarazo, 22 semanas, si ese bebé no llega a más, es un considera aborto. Si del 22 semanas sigue avanzando y llega hasta antes de las 37, pretérmino. Y si es de las 37 hasta las 40, que es realmente el término de la gestación, pero se extiende hasta las 42, es el atérmino. Y de 42 a más, postérmino. Si vamos a ver al recién nacido o al embrión o feto, ¿por qué se denomina así? Desde que se determina la gestación hasta antes de las 8 semanas, hasta las 8 semanas, es embrión. Entonces, cuando nosotros tenemos una gestación hasta la octava semana, de 3 hasta la octava semana es embrión. ¿Se acuerdan que hemos hecho la clase de la ventana más vulnerable para las malformaciones? Para todo lo que pueda involucrar una alteración del bebé en esa ventana importante es la ventana de las 3 a 8 semanas, que es el periodo embrionario, ¿ya? Embrionario, 8 semanas. Más de las 8 semanas ya se considera fetal, feto ya, viene el feto, ¿no? O sea, más de las 8, o sea, las 9 a más, que lo que vimos, las definiciones en la clase de embriogénesis. Ahora,
De las 22 hasta antes de las 37 hemos dicho que está el pretérmino. ¿Cómo se llama al bebé que está hasta las 28? Inmaduro. Y de 28 a más, prematuro. En general, casi siempre ponemos parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino. Pero cuando hablamos del recién nacido y están en neonatología, el recién nacido que nace antes de las 28, inmaduro. De 28 a 37, hasta antes de las 37, prematuro. Y cuando el bebé ya tiene 37 o más, es el recién nacido a término, a término. Y cuando nace más de las 42, recién nacido post-término, ¿ya? Post-término. Pero también puede haber un bebito que muera. Si muere antes de las 22 semanas, que es aborto, se considera un aborto retenido o un aborto frustro. Pero si es más de las 22 semanas, es un óbito fetal. Es un óbito fetal. El peso, ¿cómo vamos a ver esta reglita que estamos viendo, esta comparación con respecto al peso? Hasta las 22 semanas, 500 gramos. Todo lo que es menos de 500 gramos se considera un aborto. Más de los 500 gramos ya comienza la definición del pretérmino. Pretérmino inmaduro hasta antes de las 28. De 28 hasta antes de las 37 ya viene el bebé que pesa más de 1 kilo. Pesa más de 1 kilo. Y ya empieza a llamarse el óbito fetal, ¿no? Aunque en realidad óbito fetal a partir de los 500 gramos a más, ¿no? Más o menos en las 28 semanas está en 1 kilo. A partir de las 37, 2,5 kilos, 2.500. Y un bebé que llega a las 40 semanas, promedio el peso es 3 a 3 kilos. Un bebé macrosómico, más de 4 kilos. ¿Ya? No se olvide. Entonces, cuando tenemos un bebé menos de medio kilo, aborto. Cuando ya pasa los 500 gramos, ya consideramos un bebé que puede ser pretérmino, a término, postérmino. Más o menos 1 kilo, 28 semanas. Ya cuando llega a 2,5 kilos, ya estamos, no tenemos la edad gestacional, pero ¿cuánto pesó? 2,500. Ah, ya, por lo menos está entre 36 a 37. Y cuando tenemos un bebé de 3 kilos a 3,500, es un bebé que puede estar entre las 39 a 40 semanas, ¿no? Y en la talla fetal, más o menos cuando pesa medio kilo es 25 centímetros, de 1 kilo ya está llegando a 35, y cuando está a término son 45 a más, ¿no? Los bebés grandotes, 4 kilos, llegan más o menos a 51, 52 centímetros, a veces así, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos las definiciones obstétricas. Vamos a las definiciones obstétricas. Ya, embarazo por edad gestacional, entonces. Postérmino, mayor o igual a las 42. A término, 37 a 41, 6 días, ¿verdad? Porque el día 7 ya me marca las 42. El pretérmino, pretérmino prematuro, 28 a 36,6. Inmaduro, 22 a 27,6. Aborto, llega hasta antes de las 22 o 500 o menos de 500 gramos, ¿ya? La gestante según edad, fíjense, ya es añosa, muy añosa, la mayor de 40. Es añosa o embarazo a edad materna alta, ¿no? Es mayor de las 35. Edad materna avanzada, mayor de 35 años. O sea, ya estamos en riesgo al tener un embarazo mayor o igual a 35, sí. Para la obstetricia, sí. Pero ese riesgo aumenta cuando es muy añosa, 40 años o más. Pero también hay riesgo si la adolescente tiene menos de 15 años, el riesgo es muy alto. Y en realidad adolescente en obstetricia es de 15 a 19 años, ¿ya? Por la OMS, la adolescente es de 10 a 19 años, ¿sí? De 10 a 19 años. Pero en las historias clínicas del CLAP está
adolescente de 15 a 19, menos riesgo que las menores de 15. Muy bien. El recién nacido según peso y edad gestacional. ¿Cuál es el grande para edad gestacional? Están recibiendo las ecografías y las vamos leyendo. El grande para edad gestacional, mayor del percentil 90, es un bebé grandote. Es un bebé que puede llegar a los 4 kilos o más. Adecuado para la edad gestacional es entre 10 y 90, pero no pasando los 90. Y pequeño para edad gestacional o está en retardo de crecimiento cuando el percentil es menos de 10. No se olviden que esto lo ven en la ecografía. Siempre en la ecografía va a decir peso y va a decir percentil. Así, el percentil, doctor, es 35. Está entre 10 y 90. Doctor, el percentil es 53. Normal. Doctor, el percentil dice 8. Allá. ¿Es un retardo de crecimiento o es un bebé pequeño para la gestacional? Va a ser pequeño cuando el bebé está bien totalmente, cuando no tiene los Dopplers alterados. Y va a ser retardo de crecimiento cuando ya hay alguno de los Dopplers que se ve en la ecografía de medicina fetal alterado. Pero ese es tema de otra ponencia. Pero ya les voy diciendo, ¿ya? Ahora, según sus gestaciones, nuligesta, nunca gestó, primigesta, nunca tuvo parto, multigesta, cuando tiene más gestaciones de 3, y gran multigesta cuando las gestaciones son de 6 o más. Según paridad, nulípara, nunca tuvo una gestación ni tuvo un parto, primípara, multípara y gran multípara, ¿ya? Y acá está, el recién nacido según peso fetal, mayor o igual a 4 kilos, macrosómico. Y feto grande va más o menos a partir de 3.600, 700 gramos. Siempre acuérdense que un bebé grande hay que descartar diabetes. Y los pretérminos, ¿cómo van? Hemos dicho que cuando llega a 2.500 es a término, ¿verdad? Cuando es menos de 2.500 es bebé, el recién nacido, bajo peso. Muy bajo peso, menos de 1.500. Y cuando sean los bebitos menos de 1 kilo, es bajo peso, pero es extremo. Estos bebés van a UCI definitivamente. El de 1.500 podría ir intermedios, pero el de kilo no. Pretérmino versus recién retardo de crecimiento es según si ese bebé tiene bajo peso y además tiene los Dopplers alterados. Otras definiciones. Periodo internatal normal de 2 a 4 años. Quiere decir que periodo intergenésico corto es menor de 2 años, ¿ya? Y periodo intergenésico normal de 1 a 3, pero ahora consideramos 2. 2 nada más, ¿ya, chicos? A ver aquí. Los antecedentes ginecostétricos. Eso también es importante. Los antecedentes ginecostétricos. ¿Qué tenemos en los antecedentes ginecostétricos en obstetricia? ¿Qué tenemos que apuntar? La menarquia, que es la primera regla, el régimen catamenial, cuántos días regla en esos 28, 30 días o 25 días, o sea, cuántos días regla al mes. La primera relación sexual, el número de parejas y el método anticonceptivo. Y lo que es fundamental, la fecha de última regla, o sea, la fecha de última regla normal, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Y cómo vamos a determinar esa fecha de última regla normal? Primer día de la regla. Primer día de la regla. Siempre preguntar. Ustedes ya lo están haciendo en práctica y lo hacen muy bien. ¿Cuándo ha sido su fecha de última regla? Dice, tal día, señora, ¿ese día empezó o ese día terminó? ¿Y qué vamos a consignar? El primer día, ¿ya? El primer día, siempre. Y siempre preguntar, ¿sus reglas son regulares o son irregulares? Yo soy recontra irregular. Entonces ahí ya saben que la fecha de la última regla no va a tener tanta connotación para hacer el diagnóstico porque era bien irregular. Pero es importante que ustedes pregunten primer día de la fecha de última regla. La edad gestacional, que se abrevia EG, es el tiempo transcurrido desde el primer día de la regla normal, expresado en semanas, ¿no? Y ustedes ven que las historias ponemos 28, EG, 28 semanas, EG, 32 semanas, esa es la edad gestacional. Pero hay una edad de concepción, que cuando sea concebido, edad concepcional.
EC, ya no es EG, sino EC. Es el tiempo transcurrido desde la fecha de la ovulación, que no lo podemos determinar así tan fácilmente, la fecundación o inseminación. Eso es cuando tenemos eh, pacientes que han hecho fertilización in vitro. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar si tenemos esa? A mí me inseminaron o me pusieron el bebito por FIP tal día, la edad gestacional menos 2 semanas. Eso varía con la duración del ciclo menstrual, porque puede ser muy irregular, un ciclo más largo, un ciclo más corto, ¿no? Eso es para que lo sepan, porque realmente ustedes se tienen que fijar en la edad gestacional que la sacamos con la fecha última regla. Y acá está, miren la reglita. Fecha última regla, la edad gestacional. Y fecha de concepción es cuando tenemos ya las 2 semanitas esas que ya se implantó, ¿no es cierto? Porque uno no va a ovular el primer día de la regla, ¿verdad? Por eso es que las edades gestacionales siempre van a ser más menos, 1 semana, 10 días, 2 semanas. ¿Cómo se hacen los cálculos obstétricos? Por ejemplo, por fecha de última regla. La edad gestacional, número de meses por 4, más 1 semana cada 3 meses, más menos 2 días. Eso es cuando no teníamos nosotros ecografía, o ustedes pueden ir de repente a un centro de salud donde no haya una herramienta tan importante para obstetricia que es la ecografía. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Podemos ir sumando número de meses por 4 más 1 semana cada 3 meses. O sea, número de meses lo multiplico por 4 y después le voy agregando 1 semana cada 3 meses. Y esa nos da una fecha que va a variar más o menos 2 días. Por altura uterina podemos sacar también la edad gestacional. ¿Cómo lo hacemos? Altura uterina por 8 séptimos y salen las semanas. ¿Ya, chicos? Altura uterina por 8 séptimos y sale la semana. Después, la edad, tenemos que saber, eso es cuando no tenemos, porque la edad gestacional más exacta es por ecografía. ¿Y qué ecografía? La del primer trimestre. Pero también podemos saber más o menos, ¿no? Cuánta edad gestacional tiene con algunos síntomas y signos que tenga la gestante. ¿Cuándo aparecieron las náuseas más o menos? Ah, hace 2 semanas. Entonces la señora tenía hace 2 semanas, más o menos, apareció las náuseas, a las 6 semanas tendrá como 8. Porque a veces no tenemos nada. Ella no se acuerda de la fecha última regla, no tenemos ecografía, no tenemos nada. Y tenemos que ir calculando. ¿Cuándo percibió los primeros movimientos fetales? Más o menos los movimientos fetales comienzan a percibir entre las 16 semanas, o sea, los 4 meses, la multigesta. Y la mujer que nunca ha tenido un hijito, más o menos a la mitad del embarazo ya dice, sí, he sentido las pataditas. Entonces, ¿cuándo ha sido eso, señora? El mes pasado. Ah, ya esta señora puede tener más o menos 24 semanas, o sea, casi 6 meses. Cuando se hizo la primera ecografía, que sería lo ideal, esto es lo ideal para poder tener la edad gestacional. Acuérdense que lo prioritario para la edad gestacional es el primer trimestre. ¿Ya, chicos? Acá está el cálculo de edad gestacional, que ahora se abre todo lo que les he contado con estos disquitos, pero ahora más porque nosotros nos bajamos estas herramientas importantes en obstetricia y podemos tener una calculadora obstétrica y ahí nos calcula la edad gestacional, ¿ya? Pero si no tenemos eso, tenemos otra herramienta de OMS, que es el gestograma. De la OMS tenemos la historia perinatal y el gestograma. Muy bien. ¿Y cómo vamos a medir la altura uterina? Podemos medir más o menos la altura uterina y sacar una edad gestacional. Cuando está el embarazo, a nivel del ombligo, 20 semanas. ¿Sí? 20 semanas. Cuando está en el borde superior del pubis, cuando llega ahí, 12 semanas. O sea, cuando ustedes tienen una paciente de 3 meses, no va a salir de donde está el huesito. Entonces, ¿voy a poder escuchar los latidos cardíacos fetales? No, porque está el huesito ahí, que es el pubis, y el útero está atrás con el bebé. Entonces, yo no voy a poder escuchar latidos fetales. Cuando va saliendo de eso,
va aumentando, ahí sí, un cuarto de distancia, 14 semanas, dos cuartos de la distancia, 16, y tres cuartos, 18 semanas que ya se va acercando más o menos al ombligo. Y del ombligo hacia arriba, 24 semanas, 28 dos cuartos, tres cuartos, 32, y cuando está arriba, así, a nivel donde está su manito de ella, que son la apéndice tifoides, ya más o menos ese embarazo es a término. Entonces está la regla esta de los dos traveses de dedo. Hemos dicho que en el ombligo, 20 semanas. Y vamos teniendo los parámetros pubis y apéndice tifoides. Del pubis va subiendo 12 semanas en el mismo pubis, 2 centímetros más, 14 semanas, 16, 18 y llegar al ombligo. Y del ombligo hacia arriba igualito. 2 centímetros de arriba, ya 24. 2 centímetros más, 28, 32, hasta llegar a las 36, más o menos. Cuando se considera el ombligo hacia arriba, va sumando 4 semanas cada 2 centímetros. En cambio, de aquí hacia arriba solamente son 2, ¿ya? Más o menos es lo que ustedes tienen que aprender en la forma clínica. A nivel del ombligo, 20 semanas. Y va aumentando de la sínfisis del apéndice tifoides hacia el ombligo, cuando está a la mitad de ese camino, más o menos está entre las 28 y 30. Cuando del pubis al ombligo está a la mitad, más o menos es 4 meses. Y así vamos sacando 4 meses, 5 meses, 30 semanas y ya llega a término. Eso es para que ustedes sepan esos valores referenciales y se pongan en el contexto de la obstetricia, porque claro está que la ecografía obstétrica nos va a dar la edad gestacional más aproximada a la verdad. Ya chicos, pero ustedes tienen que saber semiología y propedéutica, que es lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? El cálculo de la fecha probable de parto. Esto es importante también, que ustedes sepan esta forma de que nosotros denominamos cuándo es que ella va a tener una fecha posible parto. Fíjense, ¿ah? Y acá hay una regla muy interesante. Al día le suman 7 y al mes le restan 3. No se olviden, al día le suman 7 y al mes le restan 3. ¿De qué estamos hablando? De la fecha, última regla, vamos a sacar la fecha probable de parto. Entonces, la fecha probable de parto se abrevia así, FPP, fecha en la cual la gestación cumple 40 semanas desde el primer día de la fecha de última regla, la fecha probable de parto, o sea, más o menos cuando va a dar a luz, o sea, cuando cumple 40 semanas. La regla de los 280 días es el FUR más 280 días, que es las 40 semanas. Hay una regla de Wall, primer día de la fecha última regla, más 10 días menos 3 y el año que corresponde. O sea, más 10 días de la fecha última regla, menos 3 al mes y el año que corresponde. La regla de Pinar es el último día de la fecha última regla, más 10 menos 3. Pero ¿cuál es la que vamos a nosotros usar y usamos universalmente? La regla de Nagel. La regla de Nagel, que es la fecha última regla más 7 días, más 7 a los días, menos 3 al mes y el año que sigue. ¿Ya? La regla, ¿cuál es la regla que usamos y que vamos a pedir en los casos clínicos? La regla de Nagel, ¿ya? Esta regla es así. A la fecha del día le sumo 7, al mes le resto 3 y es el año que sigue. Y ese es un error de 0 a 2 días, por eso es que la que usamos más. Fíjense que las otras reglas de Wall, 3 a 5 días, de Pinar, igualito va por ahí. Y lo otro sí es contando todos los días, tendríamos que contar mes a mes todos los días que tiene cada mes, ¿no es cierto? No es tan práctico, digamos. Veamos este ejemplo. A ver, Reategui. ¿Dónde está Reategui? Presente, presente. Hola. Hola, hola. A ver, Reategui. La fecha de última regla es 26 de junio del 25. Ya.
Le sumo, ¿Cuándo es la fecha probable de parto? Pero ¿qué es lo que haces tú para ya, sacar esta fecha que está acá? 3 de abril del 26. ya, le sumo 7 a los días. ¿Ya? Le debería restar 3 a los meses. 26 más 7, ¿cuánto da? 26 más 7 da 33. 33. Pero los meses tienen 30 días o máximo 31. Entonces, ese día que sobra, se lo paso al mes. ¿Me entendiste? Sí, Ese día que sobra, se lo paso al mes. ¿Cuál era nuestro ejemplo? ¿Qué mes era? junio, Junio. Más uno, porque se está pasando de los 30 días, sería julio. julio, o sea, sería 7 días, ¿no es cierto? 7. Sería no 7 días, sino el mes número 7. Y ahí, ¿cuál dice la regla de Nagel? Que al mes le resto 3, Ya, ¿y cuánto sale? 4, o sea, sería Abril, abril. ¿no es cierto? Y el mes es el que sigue. ¿Me entendiste, Riategui? Sí, ¿no? Sí, doctora, perfecto. Ya, perfecto. Hay otras formas de abreviar, ya salen un montón de cosas de abreviar. Entonces, por eso es que acá les puse yo, cuando al sumar 7 al primer día de la regla, la suma pasa de 30, se suma uno al mes y pasa al siguiente. ¿Ya? No se olviden. Ahora, por ejemplo, en forma práctica, cuando los meses son enero, febrero y marzo, sumamos 9. ¿Sí? Ya, entonces, enero es 1 más 9 sale octubre. Febrero es 2, le sumamos 9 y sale noviembre. Eso es para abreviar las cosas. Pero lo importante es hacer esto que ustedes están haciendo acá. El día más 7, si nos pasamos de los 30 que dijo la doctora, le sumo 1 al mes y hago la misma regla de Nagel, -3, y me va a salir la fecha probable de parto. Entonces yo le voy a decir a la señora, usted más o menos va a dar a luz el 3 del 4 del 26 más menos una semana, porque no sabemos realmente cuándo ella ovuló así, gestó definitivamente, porque no hemos estado haciendo un seguimiento como se hace cuando tenemos una fertilización in vitro. ¿Ya? Muy bien. El peso fetal es una regla de Johnson, esa es la que usamos. Es la altura uterina menos una constante por 155. Pero aquí hay una diferencia. Esta constante es 11 si está encajada la presentación y es 12 si está libre. ¿Ya? Aquí está, fíjense. Si es la presentación libre, ¿qué quiere decir? Que está fuera de pelvis, es -12. Pero si está encajada, yo le voy a restar solamente 11. Y lo multiplico por 155 y me va a dar el peso del cálculo fetal. Entonces siempre tengo que ver, para la regla de Johnson, ¿no? Puedo preguntar, para la regla de Johnson, ¿será importante que la cabeza fetal esté encajada o no? Y la respuesta va a ser sí, porque va a ser -12 cuando está fuera de pelvis y -11 cuando está encajada, ¿no? O también si podemos preguntar, la regla de Johnson es una regla que se usa para ver la fecha probable de parto, va a ser negativo, ¿verdad? Porque se usa para ver el peso fetal. Muy bien. Y acá está el cálculo de talla fetal, que ustedes saben que al bebé no le podemos ver la talla, ¿verdad? Porque el bebé está en posición fetal. ¿La posición fetal cómo es? Es así. Las piernas están en contacto con el abdomen, igual los bracitos y la cabecita inclinada. El bebé está así todo el tiempo porque se tiene que adaptar a la cavidad uterina. Entonces la talla fetal es difícil de ver y no lo da la talla fetal cuando ustedes tienen una ecografía. No sale ahí la talla, sale el peso, sale las circunferencias de la cabecita, del abdomen, pero la talla en sí se supone que hay reglas que nos pueden sacar eso, ¿no? Y hay un cálculo de talla fetal por la regla de Hans, ¿no? Hase. Entre el primer y el quinto mes lunar,
la talla es igual a mes lunar al cuadrado. Y cuando está en el sexto a décimo mes lunar, la talla es el mes lunar por 5. Entonces, 5 meses lunares son las 20 semanas. Son las 20 semanas. Hemos dicho que del primer al quinto mes lunar es el mes lunar al cuadrado. Entonces acá es 5, quinto mes lunar al cuadrado, va a salir que tiene 25 centímetros, que es más o menos lo que mide un bebé a las 20 semanas. Y un bebé a los 9 meses, ¿no? 9 meses, hemos dicho que lo vamos a multiplicar por 5. Entonces, 9 por 5, 45 y 45 es la talla a término. ¿Ya ven? Es así como hacemos lo de la talla, que es solamente para referenciarles porque la ecografía mide otras cosas que son más importantes que ver la talla, ¿no? Y el gesta para. Esto es importantísimo porque es lo que ustedes tienen que practicar siempre y lo que queremos que sepan. El número de gestaciones, acá sí va a estar puesto que la gesta actual. Cuando yo digo cuántas gestaciones tiene, voy a poner la gesta actual. Cuando yo estoy diciéndoles que pongan las gestas de antecedente en la historia clínica perinatal, ustedes no van a poner la gesta actual, sino las gestaciones anteriores. Entonces acá estamos en el gesta y en obstetricia decimos el para. Gesta y el para. El para saber si tiene cuántos hijos, si ha tenido abortos, si ha tenido pretérmino, si ha tenido a término. Entonces, el gesta es la gestación actual. Tengo 2 hijitos en casa, 2 gestaciones, y he tenido un aborto, 3 gestaciones, y viene gestando. ¿Cuánto es su gesta? 2 4. y 1, 3. ¿Y la que tiene ahorita? 4. 4. Perfecto. Esa es la gesta. Y el para es el primer cuadrito, la primera abreviatura, la primera, a término. La segunda, pretérmino. Partos a término, pretérmino, abortos y nacidos vivos. A término, pretérmino, abortos y nacidos vivos. Vamos por el último. Los hijos vivos, todos los que tiene vivos en casa, ahí le pongo 3, 2, 5, no sé. Ya. Después vienen los abortos, los que han perdido. ¿Cuántos abortos? Incluye mola y el ectópico. El aborto incluye la mola y el ectópico. Ah, no he tenido ningún aborto, pero tuve un embarazo ectópico y me operaron en la maternidad de Lima. Ya va a llenar usted acá en aborto. He tenido un parto que pesó menos de 2.500, pesó 1.300. Ya saben que es un prematuro. ¿Sí? Ya saben que es un prematuro. Antes de las 37, prematuro. Pero es después de las 22, ¿verdad? Porque todo lo debajo de 22 es aborto. Ya está. Entonces, si les dice, mi bebito nació y tenía 28 semanas, es pretérmino, prematuro. Ya está. Y los partos a término son los de 37 a más. Pero siempre preguntar, ¿nació vivo? ¿Falleció? ¿Qué es lo que pasó? Los fallecidos y hijos vivos es el total de hijitos, ¿no es cierto? Y el total de partos es los pretérminos más el parto a término. Ya. Y gestaciones, que es lo principal. Si está gestando, sumar 1 a la gestación previa que tenemos en la historia clínica. ¿Sí? Eso es lo importante. Ya, chicos, recordar que una gestación múltiple, un embarazo múltiple, es una gestación con varios partos. Entonces, si yo tengo un trillizo, es una paciente que nunca ha tenido hijitos y que su primera gestación es trillizo, y los 3 dan a luz y salen a las 35 semanas, va a ser gesta 1, a término 0, pretérmino es un solo parto, o sea, no, son 2 o 3 partos porque estamos hablando de trillizos y tiene 3 hijos vivos, porque los 3 nacieron vivos. ¿Ya? ¿Sí? A ver, trillizo es
las gestaciones va a ser gesta 1, a términos es 0 porque nacieron pequeñitos de 34 semanas, pretérmino van a ser, ¿cuánto? La gestación es pretérmino, 1, pero los partos van a ser 3 partos, y los nacidos vivos, ¿cuántos van a ser? 3, porque los 3 vivieron, pero puede ser que uno haya muerto. Entonces, nacidos vivos va a ser 2, y tú asumes que uno falleció. ¿Ya, chicos? Pero no les vamos a dar preguntas de embarazo múltiple, de trillizos, ni nada de esas cosas tan difíciles. Acá yo lo que quiero que sepan, esto sí les voy a preguntar, ¿a qué se refiere el primer casillero del para? A término. El siguiente, pretérmino. El siguiente, abortos. Y el último es nacidos vivos. Ese es el para. A término, pretérmino, abortos y nacidos vivos. No se vayan a olvidar, por favor. Veamos al examen obstétrico. En el examen obstétrico que ya lo están haciendo ustedes, van a ver la altura uterina, la dinámica que se abrevia de U, altura uterina U. La dinámica uterina, ¿qué es? Las contracciones. ¿Y cómo voy a hacer el examen obstétrico? Con las maniobras del Leopold. ¿Y qué me dan las maniobras del Leopold? La situación, la posición y la presentación fetal. Y también me puede inferir un poco en el ponderado fetal de ese bebé. ¿Qué más hago en el examen obstétrico? Los latidos fetales, y veo los movimientos fetales. Movimientos fetales que hemos dicho que van a aparecer a partir de las 18 semanas, ¿no es cierto? Entonces, en el examen obstétrico tengo que hacer altura uterina, dinámica, ver las maniobras, el ponderado, los latidos y los movimientos. Y lo importante en la inspección, el tamaño, grande o pequeño, estamos mirando la panza nosotros, ¿verdad? Y vemos que es una barriga bien grande o es pequeña. La forma de la barriga también nos da más o menos que ese bebé es gordito o es más delgado. Si hay cicatrices, estamos evaluando una barriguita fetal, la estamos evaluando en nuestro examen obstétrico y vemos una cicatriz que puede ser del ombligo hacia abajo o puede ser transversal Pfannenstiel. Vemos la pared muscular, si es flácida o no, si hay hernias, si tiene estrías, los movimientos. Estamos examinando y de repente se mueve el bebé. Ya estamos infiriendo que ese bebé está vivo, está bien, tiene movimientos. Y si tiene, al mismo tiempo, contracciones. Todo eso involucra el examen de abdomen obstétrico que ustedes están haciendo. Y acá están, ¿ven? Así son manos de ustedes, que están haciendo su altura uterina. ¿De dónde? De la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Primero se mide la altura y después vamos a hacer las maniobras del Leopold. Entonces no se olviden. Para eso tenemos unas cintas, y las cintas también nos dan más o menos de los centímetros que tiene ahí. Ustedes voltean y sale la gestacional. Pero lo que ustedes tienen que practicar es cómo hacerlo. Del borde de la sínfisis del pubis, extendemos la cinta entre el dedo índice y el medio y vamos al fondo. Sin apretar, la manito tiene que ir así, perpendicular, derechita, viendo el fondo, y ahí saco la altura uterina. Muy bien. Otra de las cosas en la propedéutica que es importante es la dinámica uterina que estamos viendo, que va a ir en el examen. Vamos a hacer el examen obstétrico de una paciente que tiene contracciones. ¿Y qué voy a medir o qué voy a estar monitorizando con esas contracciones? ¿Qué significa monitorizar una dinámica uterina? Ver las características de las contracciones. Ojo aquí, característica de la contracción uterina, característica de la paciente que está ya en trabajo de parto. ¿Qué voy a medir? Intensidad, duración, tono, frecuencia y la triple gradiente. Vuelvo a repetir. Característica de la contracción uterina. Son 5, no son 6 ni son 4. Intensidad, duración, tono, frecuencia y triple gradiente. La intensidad en cruces, la duración en segundos, el tono, ¿cómo es el tono normal? Va de 10 más o menos milímetros de mercurio, y se siente si la barriguita está muy tensa o se puede relajar.
La frecuencia, cada cuánto se da esa contracción, y la triple gradiente, que significa que esa contracción uterina empieza en el fondo y va descendiendo, porque yo tengo en el útero fibras que son longitudinales, pero también circulares y también espiriladas. Entonces, esa es la triple gradiente. ¿Viene de dónde? Del fondo hacia abajo, doctora. ¿Para qué? Para abrir ese cuello y que el bebito salga. ¿Ven qué bonito? Del fondo hacia abajo. Entonces es como un motor, ¿no? Y va la contracción empujando al bebé y sale el bebito. Y acá está la característica de la contracción. Hemos dicho que tenemos que ver el tono, que es en la parte basal, como está empezando, va subiendo la contracción, y esto de que se mire aquí, que va aumentando la contracción a donde llega, es la intensidad. De una contracción a otra es la frecuencia o intervalo, y la duración es cuánto dura esa contracción, que del tono normal va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y después baja y cae, cuánto dura. ¿Ya, chicos? Y acá hay una contracción uterina, y cómo se mide esa intensidad, fíjense, cuando es 10 milímetros de mercurio es el tono basal, no duele. En 15 ya va sintiendo algo que se va poniendo duro, y ustedes van a poder sentir esa cosa. Un poquito duro estoy sintiendo, doctora, pero a la paciente no le duele. 15 milímetros de mercurio. Ya lo percibe la misma paciente a los 20. Y entre los 20 y los 25 milímetros de mercurio ya le duele. Ya le duele. Y la fase activa es cuando tienen pues contracciones de 30 a 45 a 50 milímetros de mercurio. Imagínense, 60 más es en el expulsivo. ¿Ya? No se olviden de lo que les he dicho. Características de la contracción uterina: intensidad, duración, tono, frecuencia y triple gradiente. A veces que vos me dicen, no, solamente tiene 4. Les estoy diciendo. Ya. Muy bien. Y acá están las maniobras de Leopold, ¿no? Leopold en 1894. Y este Christian Leopold, alemán, este sabio, pudo sistematizar este examen que lo tenemos hasta ahorita. Ahorita, en este momento, nosotros cuando examinamos a una gestante, utilizamos las maniobras creadas por el doctor alemán Christian Leopold. Son la primera, segunda, tercera y cuarta maniobra, ¿ya? ¿Qué evalúa? La estática fetal, se precisa el fondo, el dorso, ahorita lo vamos a ver. Primera maniobra, ¿qué me da? Situación. Primera maniobra me da situación. Voy a ver la relación del eje fetal con el eje materno y me va a decir la situación: si el bebé está en longitudinal, que es más del 97%, si está en transversa y si está o está en oblicua. Entonces, la primera maniobra va a ser mirando hacia la cabeza de la gestante. Si el fondo es pequeño, ambas manos forman un ángulo, es el eje longitudinal, y si el fondo es ancho, las palmas se separan y puede ser un eje transverso. Entonces, ¿qué me va a dar la primera maniobra? La situación. Longitudinal, 97%, transverso, oblicuo. Eso es lo que voy a responder en la primera maniobra. La segunda maniobra me va a dar la posición. ¿Cómo van a estar mis manitos? En la primera, mis manitos en el fondo uterino, las dos manitos juntas. Ya está. Y veo el fondo. Primera maniobra, mis dos manitos al fondo. En esta segunda maniobra, mis manitos, una quieta y la otra va a palpar al costado. ¿Están viendo acá cómo está palpando? Acá está quieta y acá va a palpar. Después pongo esta quieta y la otra palpa. ¿Qué me va a dar la posición? La relación de un reparo fetal con los lados del abdomen. Si es derecho o izquierdo. Entonces, la segunda maniobra me va a decir la posición del bebé. Si es derecha o es izquierda. ¿Y quién me la va a dar eso? El dorso. Si el dorso está a la derecha, es derecha. Si el dorso está a la izquierda, la posición es izquierda. Muy bien, el reparo entonces es el dorso. La segunda maniobra va a ser, sigue siendo mirando a la mujer, ¿verdad?
moderando a la mujer. Y ponemos una mano firme y la otra busca si hay irregularidades. ¿Por qué? Porque donde va a estar el dorso es liso, pues chicos, es liso. Y el otro lado va a ser, ¿ve? Irregular, irregular. Muy bien, entonces segunda maniobra, posición. Tercera maniobra, seguimos en la segunda maniobra. Tercera maniobra, presentación. ¿Qué se presenta? ¿Qué se presenta en el canal vaginal? ¿Qué se presenta? Se presenta la cabeza cefálica. Se presenta el potito podálico. Se presenta la cabeza cefálico. Se presenta el potito podálico. Presentación. Es la parte fetal que se aproxima a la entrada de la pelvis. ¿Ya? Todo eso ustedes lo van a poder hacer en simulación y con las pacientes. ¿Sí? Si el feto longitudinal cefálico, el mayor porcentaje, la mayoría de las gestaciones es cefálica. Los podálicos es bien poco, menos del 4%, y transverso es poquísimo. Podálico transverso, parto quirúrgico, cesárea. Feto longitudinal, según las condiciones, parto vaginal. Y acá está la tercera maniobra de la presentación. Acá está la doctora y yo haciendo su evaluación. Y está verificando aquí qué está haciendo, está verificando acá la presentación y está corroborando aquí que está el potito y acá está la cabecita, es una presentación cefálica. El encajamiento es la cuarta maniobra. La cuarta maniobra, ¿cómo la voy a hacer? Mirando los pies de la paciente. Entonces, pregunta de examen. Hay 3 maniobras que hago yo mirando la cara de la paciente. ¿Cuáles son? Primera, segunda y tercera. Porque la cuarta, yo miro los pies de la paciente y hago la cuarta. La cuarta maniobra es para ver el encajamiento. Para ver el encajamiento. Porque puede estar no he encajado y la cabecita está alta y la puedo tocar. Pero cuando ya metió la cabecita, que es lo que está encajado, decimos que está encajado porque metió la cabecita a la pelvis. ¿De qué hablo de encajamiento? Encajamiento a la pelvis. Si la cabeza está encajada en la pelvis, entonces ya no voy a tocar la cabeza, voy a tocar el cuello, el hombro, la espalda, entonces el bebé ya está encajado. Entonces mirando hacia los pies de la paciente con la punta de los dedos se profundiza hacia la pelvis por encima del pubis, precisando hasta dónde llega el polo fetal. ¿Se metió o no se metió? Fíjense aquí. Acá está fuera de pelvis, acá está un poquito más metida, insinuada, acá está encajada en el tercer grado y acá está totalmente metida la cabeza. ¿Ven? Entonces, si yo estoy con la cabeza afuera, la voy a poder tocar, las manos se juntan, la otra ya no, en el segundo grado, porque está un poquito insinuada, aquí ya mis manos están separadas porque ya encajó y acá está prácticamente la cabeza adentro. Entonces, libro fletante, primer grado, segundo grado insinuada, encajada y muy encajada. Muy bien, y esta es la técnica de los 5 quintos que lo van a hacer en simulación y lo vamos a hacer en las prácticas. Supone que el largo de la cabeza fetal equivale a los 5 dedos de la palma de la mano abierta, así. Evalúa cuántos quintos de la cabeza fetal queda aún por ingresar al estrecho de la pelvis, ¿ya? Y van haciendo, ahí está, equiparado. Primer grado, que está flotando, segundo grado insinuada, tercer grado ya está metida, encajada, y está muy encajada aquí, ¿ya? Eso es 5 quintos, 4 quintos, 3 quintos o 2 quintos encajada, y 1 quinto o 0 quintos, la cabeza profundamente encajada. O sea, cuando dicen, por regla los 5 quintos, ¿cómo está la cabeza fetal? Está en 5 sobre 5, cabeza libre, libre. Cuando está encajada es 3 sobre 5 o 2 sobre 5. Los latidos fetales. ¿Cómo los ocultamos? Tenemos ahora los Doppler o la ecografía. Pero había tiempos donde no hay esto o hay lugares que todavía no hay. Utilizo mi fetoscopio o mi estetoscopio y tengo que escuchar así. Pego a la superficie del abdomen y de la orejita voy viendo con mi reloj cuántos latidos hay. Entonces, qué voy a consignar? El foto de la máxima intensidad, el ritmo, las variaciones y la frecuencia.
Entonces, ubicar el dorso y en el dorso voy a escuchar los latidos. ¿Para qué hago yo el Leopold? Para ver dónde está el dorso y en el dorso voy a escuchar los latidos. Entonces, si yo no hago bien el Leopold, no voy a poder escuchar los latidos cardíacos fetales. Ojo, yo ubico mi Leopold y veo la segunda maniobra que es la posición y ahí voy a ubicar los latidos cardíacos fetales, ¿sí? Y ahí voy a poder contar al minuto cuántos latidos hay, ¿ya? Al minuto cuántos latidos hay. Y aquí está, pueden contarlo cada 10 segundos o cada 15 segundos y los latidos cardíacos fetales van desde 120 hasta 170, ¿ya? Hasta 170. Menos de 120 ya están los muy bajos o más de 160, 68 ya están en muy altos o taquicardia. Cuando es menos de 120 va a la bradicardia. Listo. Los movimientos fetales tienen un ritmo circadiano de 9 de la noche a 4 de la mañana y la percepción hemos dicho que son más o menos en la multigesta a las 17, 18 semanas y mucho más lejos en la primigesta. Y tiene un periodo de sueño vigilia, a veces se asusta a la paciente y que el bebé también está durmiendo, ¿no? Aumenta cuando se mueve más, cuando se alimenta, cuando hay estímulos externos. Por eso cuando la paciente dice, no estoy sintiendo, has comido, come algo de azúcar, un caramelo, algo, a ver que se mueve el bebé y también uno lo mueve al bebito, ¿no? Disminuye con el ayuno porque no tiene glucosa. Cuando hay poco líquido, ojo, el movimiento fetal es un signo de bienestar fetal, sí. Por eso que yo tengo que estar siempre preguntando sobre los movimientos fetales. Lo primero que tengo que hacer, ¿se mueve su bebito? Señora, lo primero que tengo que preguntar es, ¿se mueve su bebito, señora? ¿O no se mueve su bebito? Acuérdense que cuando no se mueve puede haber hipoxia, hipoxia. En el examen también vamos a hacer el examen vaginal. Miren la manito como la pistola. Meter estos deditos, estos 3 deditos, meterlos y entre el índice y el medio hacer como una especie de la mano en pistola. Y va a entrar con su guantecito. Para hacer el examen vaginal obstétrico nos lavamos primero las manos, nos vamos a secar, nos ponemos los guantes y vamos a examinar, ¿no? En el primer trimestre y segundo trimestre casi siempre es como el ginecológico, cuando no hay trabajo de parto. Y cuando hay trabajo de parto, ¿qué tengo que responder hacia la definición de ese tacto vaginal? Tengo que ver la incorporación, la dilatación, la variedad de posición, la altura de presentación, si las membranas están rotas o no. O sea, y si están rotas, ver el líquido, qué color, si es claro o es oscuro, es verde o es sangre. Y ver el tacto de la pelvis. ¿Esa pelvis es buena? O sea, es ginecoide o no es ginecoide o es estrecha. Ese es el tacto vaginal. No se olviden, la manito en pistola. Para eso yo pongo en posición de litotomía, quiere decir que las piernas abducidas, las nalgas bien al filo, acá no está bien, bien al filo, y yo la hago pujar primero a la paciente para que abra un poquito el introito vaginal y de ahí voy a hacer el tacto. Siempre pidiéndole permiso, con mucha suavidad, mirándole a la paciente, mirándole su carita para ver si se incomoda o no. ¿Ya, chicos? El examen vaginal del primer trimestre tengo que ver, consignar siempre la vulva que hay en la vulva, la vagina que cambia de color, se pone más oscurita, más moradita por los vasos tantos que tiene, y ese es el signo de Chadwick. Igual es el cuello, se llena de vasos y es blandito. El cuello es blandito en la gestante, es blandito en la gestante. Esa es la consistencia del cuello y el útero que va a cambiar de forma y va a cambiar en cuanto a su tamaño, ¿no es cierto? Cuando está gestando, el útero es blandito y aumenta, salvo que tenga alguna tumoración, un mioma, vamos a encontrar irregularidades. Para eso se hace el tacto, para ver el examen, para ver la vulva, para ver la vagina, el cuello, el mismo útero y los anexos, ¿no? A veces también tenemos que hacer uso ya muy poco del tacto rectal porque tenemos una ecografía si tenemos algo alterado, ¿no? Y aquí está las condiciones del examen vaginal del trabajo de parto que vamos a ver. Se incorporó, se dilató. ¿Qué aquí llamamos incorporación? Si este cuellito
se incorpora a esta parte del útero que se llama segmento, va abriéndose y se va abriendo porque se incorpora. A eso llamamos la incorporación del cuello, porque se va incorporando y va dilatando. La característica del polo fetal, cuál es la variedad de posición, cómo está esta cabecita, cuál es la altura de presentación con respecto a la pelvis y las membranas, el líquido de la pelvis. Muy bien. Y acá está lo que les decía. La incorporación, que es importante que ustedes capten la idea. La incorporación es el borramiento o acortamiento del cuello. Este cuello se va cortando. De estar cerradito y medir 3,5 centímetros en una paciente que no está gestando, o cuando no estamos en trabajo de parto, mide 3,5 centímetros, si hay cuellos más largos de 4 centímetros, se va cortando. O sea, si tiene 3,5 centímetros, se acortó al 50%, quiere decir que disminuyó su longitud en el 50%. ¿Y por qué se va cortando? Porque se va incorporando al segmento uterino, pero se llama incorporación. Es un fenómeno de integración del tejido cervical al segmento. Entonces el cuello se va centralizando, se va poniendo más al centro, más blandito y nos va a dar la presunción, la predicción del parto, porque ya vamos viendo que se va abriendo, que va dilatando y va llegando ya hasta los 10 centímetros. El cuello se abre a 2 centímetros o dilata a 2 centímetros, inicio de trabajo de parto. Y llega a 10 centímetros, es cuando ya se dice, nosotros decimos así, la dilatación está completa. Quiere decir que la dilatación empieza de 1 a 2 centímetros y llega hasta 10. Cuando se dice inicio universalmente del trabajo de parto, con 2 centímetros, ¿ya? Acuérdense que la primigesta incorpora antes que dilata. Ojo ahí. Incorpora antes que dilata. La multigesta suele dilatar cuando está ya, o sea, incorpora cuando está dilatando. Casi va a la par. O cuando ya dilata, por lo menos ya ha incorporado más del 50%. En cambio, la primigesta siempre primero incorpora y después dilata. Primero el cuellito se va borrando para que después se abra, ¿ya? Porque es la primera vez que gesta. Y esa es la dilatación. Estos parámetros se los tienen que memorizar un poco porque es importante saber que un trabajo de parto puede durar hasta 24 horas. De acá está la dilatación de 1 a 10 centímetros. El expulsivo culmina con el segundo periodo, que es el expulsivo, y el primer periodo del parto es la dilatación, ¿ya? El primer periodo puede durar toda la dilatación 20 horas en la primigesta y menos en la multigesta. El promedio es desde los 2 centímetros en la primigesta hasta las 8 horas y en la multigesta 8 horas también. En la fase latente, en la primigesta es más larga, puede ser hasta 20 horas, en la multigesta es menos. La nutrición, la fase activa. ¿Cuándo llega a fase activa? Decimos que llega a fase activa cuando la dilatación es 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. De allí para adelante yo puedo predecir. Cuando es una primigesta, dilata 1 centímetro por hora. Y cuando es una multigesta, dilata más rápido, de 1 a 2 centímetros por hora. ¿Ya? En cuanto al descenso, cuando ya está en fase activa, va a descender 1 centímetro por hora. Y cuando es multigesta, 2 centímetros por hora, más rapidito. ¿Ya? Y el segundo periodo, que es el expulsivo, va a durar 1 hora. En la primigesta puede durar 1 hora como máximo y en la multigesta 30 minutos. ¿Ya? La altura de presentación, lo que les había dicho, es importante que acá les dejo yo esta referencia de la comparación de los planos de Hoche, que es los planos de la altura de la presentación con respecto a la pelvis, con los planos de Delis, que es diferente, y con las maniobras y los quintos. Es importante este cuadrito, ¿ya? No tengo tiempo ya de explicarles, pero es importante. Y acá están todas las variaciones de la presentación, que eso lo van a ver en la simulación, que es la presentación fetal, ¿no? La variedad de posición de la presentación fetal, de la cabecita fetal, por ejemplo, ¿no? Según las fontanelas, los reparos fetales siempre va a ser el occipital,
que es atrás, el brecma, que es la nariz, el mentón, y si hablamos del podálico, el sacro, ¿ya? Esos son los reparos con la pelvis, con la pelvis ósea, ¿ya? Las membranas, ¿no? Las membranas que tienen que ser íntegras, están abombadas y que nunca se rompen. Tiene que dilatar con sus membranas, se rompan, si se rompen son espontáneas, y y ahí podemos ver el líquido, ¿no? A veces en algunas situaciones de morbilidad podría a veces decidirse de romper las membranas para ver el líquido o que encaje la presentación, ¿ya? El líquido, ya no vamos a hablar más del líquido porque hemos hecho una clase de líquido amniótico. Acuérdense que en verde es nos expresa hipoxia, está en sufrimiento fetal el bebé, ¿no? Cuando es líquido verde, porque el líquido normal es claro. Y acá está la pelvis, que lo van a ver ya en las otras clases y en las simulaciones. Tenemos que aprender todos los parámetros de la pelvis, todos los parámetros y los conjugados, ¿ya? La pelvimetría. La pelvis es un cono invertido y tiene tres estrechos: superior, medio e inferior. En el estrecho superior, clínicamente, el, el parámetro más importante es el conjugado diagonal. En el estrecho medio, el diámetro bisiático; en el estrecho inferior, el disquiático y el ángulo subpúbico. Todo esto lo van a determinar. Acá está, en el estrecho superior, vamos a ver el conjugado diagonal, que es debajo del pubis hacia el promontorio. Después bien, en el estrecho medio, el bisiático, acá está de espina ciática a espina ciática. Y el disquiático es de isquion a isquion. Y ahí pueden determinar la compatibilidad de la pelvis, si hay desproporción fetopélvica o incompatibilidad fetopélvica. ¿Ya? Evaluación de la puérpera que ya están haciendo. Vemos las mamas, el útero, los loquios. Acuérdense que cuando hay una herida tenemos que revisar la herida, curar esa herida y evaluar cómo está, ¿ya? Pero también, eso es cuando es el parto por cesárea, pero cuando es el parto vaginal tenemos que ver esta herida obstétrica, que la hacemos a veces a propósito, que se llama episiotomía, y cuando ya la suturamos, episiorrafía. Hacemos esto para aperturar más la apertura vaginal, para que sea más grande y pueda la cabeza fetal pasar y después pasa el cuerpo. Esto no es de rutina. La episiotomía no es de rutina. Es según la necesidad de la compatibilidad del feto con la pelvis. ¿Ya, chicos? Con las partes blandas de la pelvis. Y podemos también tener desgarros: primer grado, segundo, tercero o cuarto, que nunca quisiéramos tener. Primer grado solo piel y mucosa, segundo grado es el plano muscular, tercer grado es la mitad del rafe y esfínter externo del ano, y el cuarto grado ya es mucosa rectal. Lo ideal es tener un parto, y si hay un desgarro, que sea primer grado, máximo segundo, porque lo otro a veces es complicado y tenemos que a veces ir a sala de operaciones, porque ya hay que hacer una sutura muy fina para eso. Muy bien, es una clase larga, discúlpenme que he pasado un poquito de tiempo, pero eso es lo que teníamos para ver de propedéutica. Con la práctica no se estresen, porque con la práctica vamos a ir tocando todos esos puntos, y además ustedes tienen la gran oportunidad de hacer simulación, y ahí lo van a ir viendo poco a poco. Ya toda la parte de la pelvis, la parte ósea, la parte muscular, cómo son los parámetros que tenemos que evaluar. Ya, chicos, porque lo otro ya lo están practicando mucho, su altura uterina, su Leopold y todo. Vamos a dejar allí la clase. Muchísimas gracias por escucharme, por poder soportarme todo este tiempo, y vamos a la siguiente clase, que ya debe estar el expositor esperando. Ya, chicos, muchas gracias. ¿Está el siguiente expositor? Muchas gracias. Ariana, ¿quién es el siguiente expositor? ¿Está? ¿Quién es el delegado, por favor?
Hola, José, ¿no? José, ¿y en la siguiente clase quién va a entrar? Pero hay otra clase. ¿Alguien me puede decir la siguiente clase cuál es? Porque acá me demoro con el... Ah, ya, José, a ver, la siguiente clase. ¿Quién es la que va a dar factores de parto? Ay, la doctora Ore. José, tú eres el delegado de todo Obstetricia. Ya, y tú tienes los teléfonos de los doctores. ¿Y de la doctora Ore tienes? O sea, la doctora no se ha comunicado nada. ¿Será? ¿La doctora Calderón también de arzobispo Loaiza? No. No, no. Ya. Ah, ya, ¿ves? Me pasas después. Tú tienes mi teléfono, ¿no, José? ¿Me puedes pasar después el teléfono de la doctora Ore? Por favor. Ya. Pásale el link, por favor. Factores de parto son, ¿no es cierto? Ujú. Hola, Hola, doctora Ore. sí,
Hola, ¿cómo está? Buenas Ah, noches. recién con este link he podido entrar, o no podía entrar. Uy, doctora, discúlpeme, yo no la tengo, ahora ya la tengo aquí para poder mandarle el link antes, un tiempito antes. A ver, Ya, espérame un segundo que abro la computadora. ya, doctora. Entonces vamos a escuchar ahora para complementar el día de hoy los factores de parto a cargo de la doctora Aurel. Los chicos, bien atentos porque es importante esta clase para complementar lo que estamos haciendo. Doctora, ¿y puede compartir? Sí, eso es lo que estoy intentando, a ver. Ahí está, ya está bien, doctora. Listo, perfecto. Ahí se ve perfecto. Ahora que lo ponga en la copita. Sí, no, es que este se ha abierto en PDF. Ah, ya. Entonces, así lo voy a ir pasando como, Así, ya. sí, Ahí ven, ya, chicos, ¿están viendo? Ya, perfecto. ya. Ya, Muy doctora bien, Isabel. Entonces vamos a escuchar atentos a la doctora Isabel Gabriela Oré con su clase de los factores del parto. Fíjense, va a hablar de canal de parto, feto, móvil y la contracción uterina y la triple gradiente que hemos estado tocando un poquito en propedéutica. Adelante, doctora, bienvenida. ya, ok. Buenas noches, chicos. Vamos a hablar de todos estos factores, los factores del parto, que son el canal de parto, que vendría a ser la pelvis, el feto o móvil, la contracción uterina y la triple gradiente, que es la que va a hacer que estas contracciones uterinas que se presentan en la mamá puedan terminar en un parto vaginal, ¿no? Parto normal o eutóxico. Entonces, vamos a ver de la pelvis ósea la pelvimetría clínica que hacemos en la evaluación manual, el examen obstétrico y los diámetros pélvicos, que son los que obtenemos, y de acuerdo a eso vamos a hacer una clasificación de los diferentes tipos de pelvis. De acuerdo al tipo de pelvis que determinemos, vamos a ver si es que es posible que este trabajo de parto que se va a presentar progrese hacia un parto finalmente o tenga que realizarse una cesárea, que para ahora, para nosotros es una de las cirugías más frecuentes, todos los días hay cesáreas, ya la técnica es bastante simple, es una cirugía de rutina. Ahora, si bien es una cirugía de rutina, no es una cirugía que debiera hacerse sin tener miramientos, porque de todos modos es una cirugía. Puedo yo meter a una paciente a una cesárea y terminar en histerectomía, no necesariamente va a estar exento de peligros el bebé, y puede haber hemorragias, infecciones de heridas operatorias. Entonces, lo más fisiológico va a ser el parto, pero obviamente tampoco yo no puedo obligar a una mamá que, bueno, en los hospitales todavía es como que no se les puede dar la opción, ¿no? Pero de modo particular, muchas madres prefieren cesáreas que partos vaginales porque les tienen miedo, o porque ven que muchas veces no progresan. En otros países, las cesáreas sí aún pueden ser, las cesáreas ya pueden ser electivas. Es por eso que sus tasas de cesáreas son bastante altas. Por ejemplo, en mi hospital la tasa de cesáreas es más o menos entre el 50 y el 60%, varía un poco cada mes, pero es bastante alta. Se supone que la tasa debiera ser aproximadamente un 30%. Luego tenemos la evaluación también del bebito, de la posición en la que se va a presentar, y de acuerdo a esto vamos a terminar o determinar si puede ir hacia un parto o no. Y las contracciones uterinas, de acuerdo a cómo tengan la respuesta miometrial, la regulación de la contracción, que debe tener una frecuencia, una intensidad, la relajación miometrial que va a haber, porque si tampoco no hay relajación miometrial, esto ya es patológico,
y esto se ve reflejado en la evaluación de la triple gradiente descendente, que es la que nos va a dar ese patrón adecuado. Dentro de estas vamos a encontrar anomalías que luego vamos a ver en el desarrollo y las funciones de las contracciones uterinas, que son básicamente lo que ya hemos dicho, ¿no? Terminar en un parto vaginal con la expulsión del bebé y de la placenta. Entonces, en la pelvimetría, en la pelvis ósea, vamos a tener que en la evaluación está la parte inferior del pubis, que es desde donde nosotros vamos a evaluar, y de acuerdo a esto vamos a tener varios diámetros que nosotros vamos a evaluar. Entonces, los más importantes van a ser el conjugado diagonal, que es el que está arriba. En esta no se ve tanto. Vamos a buscar uno donde se vea. Por aquí. Acá. Entonces acá vamos a tener estas distancias. No sé si se ve el cursorcito que se está moviendo. Entonces vamos a tener el conjugado diagonal, el conjugado obstétrico, los diámetros que son el diámetro bisiático, el diámetro biisquiático y el ángulo subpúbico. Entonces, de acuerdo a esas medidas, nosotros vamos a catalogar si una pelvis es ginecoide y es apta para un parto vaginal. Entonces, nos volvemos por acá y vamos a tener esto, ¿no? Entonces, mi mano va a entrar con el dedo índice y medio y va a hacer la evaluación de las espinas, del promontorio y del ángulo, sobre todo en la parte de adelante. Entonces, por ejemplo, aquí está evaluando las espinas, acá continúa hacia la parte posterior, en la parte posterior va a ser esta medida, que es la que se va a evaluar, que es la principal, con el conjugado diagonal. Sí, que va a medir 12 centímetros más menos 1.5. Entonces, si es 12 centímetros, eso estamos evaluando una pelvis ginecoide. Ahora, si yo tengo un conjugado obstétrico de 10.5, también es una pelvis ginecoide. Y el conjugado verdadero, que sería el que está arriba, es de 11 centímetros, más menos 0.5 en este caso, igual que el conjugado obstétrico. Conjugado verdadero y conjugado obstétrico, que son conjugado verdadero 11 y conjugado obstétrico 10.5, más menos 0.5. Si tienen ese rango de medida, puedo considerarlo como una pelvis ginecoide. Luego, en la evaluación del biisquiático, biisquiático, si es menor a 8, entonces ya es una pelvis que no es ginecoide. Y en el diámetro bisiático, si es menor a 9, entonces tampoco ya no es una pelvis ginecoide, ya es lo que llamamos una pelvis estrecha. Entonces, una pelvis estrecha es sí o sí una razón de cesárea. Ahora, el otro que falta es este de acá. Entonces, este borde de acá del pubis inferior hace como un ángulo. Ese ángulo debe ser mayor a 90 grados. Usualmente en una pelvis ginecoide va a tener más o menos, no la tengo la foto acá, pero este sería este ángulo de aquí. Este ángulo aquí, en este, se ve casi exactamente de 90, quizás un poquito más de 90. Entonces, si mide más de 90, es una pelvis ginecoide. En una pelvis ginecoide, usualmente va a ser en promedio entre 100 y 120 grados, que sería lo normal. Entonces, volviendo otra vez, esto ya lo vimos. Luego, otra parte de lo que es el canal va a ser la parte blanda. Entonces, ya hablamos de la pelvis, de la pelvis, todavía no hacemos la clasificación, pero ya hablamos de los conjugados y de las medidas que debiera tener. Y ahora tenemos el piso o suelo pélvico. Entonces, es poco probable que el piso o suelo pélvico pueda impedir por sí solo el desarrollo del parto, porque son partes blandas. Entonces,
En lo que, por ejemplo, cuando hagamos una episiotomía, vamos a cortar hacia el lado derecho, hacia aquí, y vamos a cortar todos estos músculos. Entonces, si es que por ahí hiciera alguna dificultad hacia el desarrollo de la expulsión del bebé, entonces con eso vamos a digamos que solucionar esa retención. Entonces, es poco probable que el piso pélvico pueda causar una distosia de parto. Luego, tenemos estos músculos que son los que van a formar parte del diafragma urogenital, isquio cavernoso, bulbo cavernoso y transverso superficial, que van a dar sostén al piso pélvico y son parte del diafragma urogenital, pero tampoco van a formar parte de lo que pueda formarse como para una distosia de parto. Luego, los tipos de pelvis. Entonces, tenemos que según Calcutt y Molly, tenemos estos tipos de pelvis que van a ser diferentes a la pelvis ginecoide, que son la antropoide, la platipeloide y la androide. Entonces, tenemos aquí la ginecoide, que afortunadamente es la más frecuente. Tiene paredes rectas, una entrada redondeada y una concavidad sacra adecuada. Esta, por ejemplo, es como si lo estuviéramos mirando desde arriba y esa concavidad sacra no está tan metida hacia adelante, entonces como que permite que por ahí pueda descender la cabeza fetal. Esta puede ser del 40 a 50% en porcentaje, pero usualmente en población blanca va a ser un poco más alto, entre el 60 y 70%. Luego tenemos la pelvis antropoide, que tiene esta forma en la que el diámetro antero-posterior es mayor al transverso, digamos. Tiene entrada ovoide, que es lo que estamos mencionando, el diámetro antero-posterior es mayor. Sus paredes igual son rectas. El sacro es largo, pero es un poco estrecho, pero tampoco no está ocupando gran parte de la cavidad. Y la escotadura sacrociática es un poco ancha. Las espinas ciáticas son poco prominentes y esto representa aproximadamente el 20% del total. Luego tenemos la pelvis androide, que es la que está acá arriba, que tiene forma de corazón. Tiene una entrada pequeña, cual va a impedir que tengamos un parto vaginal en este tipo de pelvis. El diámetro sagital posterior es corto. El sacro está inclinado más hacia adelante, lo cual obstruye la cavidad, que es esta parte de aquí, está como más hacia adentro, lo cual le da también esa forma como de corazón, y representa el 30% de las pelvis en total. Luego tenemos la platipeloide, que tiene una entrada plana, y ovoide, esta es al revés, el diámetro antero-posterior es más corto, y el diámetro sagital posterior está acortado. El sacro es curvo y las espinas ciáticas son prominentes. Esa es la característica de este tipo de pelvis platipeloide, que representa del 2 al 5%. Entonces acá está como un resumen de lo que son los tipos de pelvis, ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, y para que las puedan diferenciar un poquito mejor. Luego, bueno, esta parte que es la que acabamos de mencionar, en la cual en la pelvimetría clínica o interna vamos a hacer un conjugado obstétrico, las espinas ciáticas, vamos a evaluar las espinas ciáticas, el ángulo subpúbico, el diámetro isquiático, y con ello vamos a poder evaluar el descenso de la cabeza fetal, según estas maniobras, ¿no? Entonces, después tenemos también transversos, conjugados transversos, en los que van a medir en promedio de 12 a 13.5. Y si tienen un poco menos de esa medida, cuando rota la cabeza fetal es cuando se atraca. Y entonces ahí es donde puede haber una distancia del trabajo de parto. Esto sí es poco probable que lo podamos medir, no se puede medir. Podría hacerse, por ejemplo, ahora que se hacen radiografías en el trabajo de parto, podría intentar medirse, pero esto todavía es una técnica que nosotros no usamos mucho y no sabemos si es que se vaya a utilizar más o menos en el futuro. Lo que se está usando más ahora es la ecografía en el trabajo de parto, pero tampoco es que haya muchas personas que estén capacitadas para hacer este tipo de ecografías o que hayan tenido práctica en este tipo de ecografías.
Y lo que en realidad este tipo de ecografías del trabajo de parto, que deben haber visto algunos artículos publicados, intenta como que reemplazar, son los tactos vaginales tan frecuentes que solemos hacer. Entonces, su utilidad no está tan, digamos, establecida en la mayoría de doctores. Aparte que tendríamos que tener un ecógrafo disponible específicamente para sala de partos y tendríamos que tener protectores de las sondas porque no se hace con las sondas transvaginales, sino con las convexas. Estar evaluando a la paciente con ecografía, ¿no? La paciente no va a tener en general mucha incomodidad con este tipo de evaluación. Es probable que le incomode muchísimo menos que un tacto vaginal, pero tendríamos que tener personal entrenado en esto. Luego, en la parte de los estrechos, tenemos que también en el estrecho inferior de la pelvis, tenemos en la parte anterior el arco subpúbico, en los límites laterales las tuberosidades isquiáticas y en el límite posterior la punta del sacro, que es lo que veíamos más o menos en la visión superior de las entradas de la pelvis, de los tipos de pelvis. En el estrecho inferior de la pelvis, en el antero-posterior, va a medir de 9.5 a 11.5. Esto no tiene un nombre en específico, se llama diámetro antero-posterior, y el transverso va a medir 11 centímetros. Entonces, luego tenemos el plano medio de la pelvis, que en el límite anterior va a tener el borde inferior de la sínfisis del pubis, que es el huesito que está acá adelante, y en los límites laterales las espinas isquiáticas y en la parte posterior el sacro en el nivel S3, S4. Y el estrecho superior de la pelvis va a tener en las medidas que hemos mencionado. Y esto me va a servir para evaluar la presentación, perdón, la altura de presentación a la cual vamos a encontrar la cabeza fetal, que es la que podríamos evaluar con las ecografías también, ¿no? Entonces la altura de presentación va a ir, eso creo que lo han estado hablando con la doctora, la clase de hoy día sí no lo he podido ver, pero la anterior la vi y me parece que esto lo revisan un poco con la doctora. Entonces tenemos las alturas de presentación según los planos de Hodge, el de Lee, que es el que nosotros más usamos, que es en -4 cuando está flotante, el -3 que está insinuada, -2 que está fija la cabeza, el -1, 0 que está encajada, que suele ser la más frecuente en primigestas a término, y cuando ya está coronando la cabeza, que está en +1, +2 y +3 o +4, bueno, ya está casi para la expulsión del bebé, ¿no? Entonces, en las regiones de la cabeza fetal, de los diámetros que va a ofrecer el bebito para el trabajo de parto, casi siempre en los que tienen cabezas encajadas para el momento en el que comienza el trabajo de parto, va a estar con el mentón bien pegado al pecho y nos va a dar el diámetro menor que mide aproximadamente 9.5 y el diámetro máximo que puede existir en el que no va a haber progresión del trabajo de parto es de 13.5 en el que va de occipito submentoniano, occipito mentoniano, perdón. Y ese mide 13.5 y no suele progresar a trabajo de parto. Entonces, eso es una deflexión. Otros diámetros que tenemos que evaluar en los bebés es poco probable que podamos evaluarlos, no hay manera de medirlos con una ecografía, pero por ejemplo, en bebitos que tienen macrosomía fetal, que yo estoy pensando que tiene 4 kilos aproximadamente o más, entonces probablemente van a tener, por ejemplo, estos bebés un diámetro de vía acromial mayor a 12. Entonces ahí viene, por ejemplo, el problema de la distocia de hombros. Otro diámetro que también se mide es el bitrocanterio, que está medido, o sea, digamos que se mide en teoría, porque en verdad ni siquiera cuando nace el bebé se le va a medir, y que en teoría debe medir aproximadamente 9.5 centímetros. Perdón. Entonces, para la evaluación del bebé se van a utilizar las maniobras de Leopold, que creo que hemos hecho. No, este mes todavía no hemos hecho con los nuevos chicos maniobras de Leopold, pero nos van a ayudar a ver la posición, situación y presentación del bebito y que nos van a decir en qué presentación está. Ahora, la actitud fetal más o menos es lo que habíamos estado hablando, de acuerdo a cómo va a presentar la cabeza del bebé.
la actitud fetal en la que está de vértice, que es la A, es la más frecuente, afortunadamente, y es la que ofrece el diámetro menor. Entonces, esta es la que menos problemas nos va a dar. Ahora, si por ejemplo se presentara de cara, hay que evaluar si es un mento anterior o es un mento posterior, porque dependiendo de eso vamos a evaluar a la probabilidad de que progrese o no hacia un trabajo de parto. Entonces, en las variedades de presentación y posición vamos a encontrar que el de vértice, por suerte, es el 96% y es la mayoría de los bebitos que van a presentar esta posición. De nalgas vamos a encontrar que es el 3.5%, de cara es solamente el 0.3% y de hombros, que en verdad podría ser que se estén refiriendo al transverso, es el 0.4%. El diámetro acá, como les mencionaba, que es el occipito mentoniano, que es el que va a presentar el bebito cuando está en la deflexión de segundo grado y cae de frente, sí o sí va a ser cesárea siempre. Entonces, por ejemplo, esto va a hacer que nos tengamos que evaluarlo y de acuerdo a eso determinar si va a ser parto o cesárea. Ahora, el problema de esto es que, por ejemplo, si no hay ningún grado de dilatación, no puedo hacer ese tipo de evaluación. Y casi siempre voy a poder hacerlo cuando ya tiene cierto grado de dilatación en la fase activa, o sea, más o menos que me permita evaluar las fontanelas y las partes del bebé. Ahora, si por ejemplo está de cara, entonces podría yo hacer una evaluación de esta presentación más temprano, ¿no? Pero si solo palpo cabeza y no tengo como muchos puntos de referencia, es probable que me pueda yo dar cuenta de esta deflexión cuando el trabajo de parto ha avanzado regular. La posición en la que, la presentación, perdón, en la que está de cara y representa la deflexión de tercer grado, lo que va a presentar el bebé es el ángulo perdón, el ángulo no, el diámetro de 9.5 centímetros. Entonces, si el bebito tiene la carita hacia el mento anterior, podría ir hacia parto vaginal, de acuerdo a la rotación. Pero si la presentación es mento posterior, esa va a cesárea. Entonces, esa es la importancia de saber en qué presentación está este bebé, ¿no? Entonces, luego, la de Bregma, que ya se llamaría deflexión porque no es lo usual, deflexión de primer grado, voy a tener el punto de referencia la fontanela anterior, y el diámetro es el occipito frontal, y ese mide 12 centímetros. Podría progresar hacia un parto vaginal, digamos en bebés que no sean demasiado grandes, pero también podría ser causa de cesárea. Y el primero que estábamos mencionando, que me ofrece el diámetro menor, que es el suboccipito bregmático, que mide 9.5, sí va a parto vaginal. Entonces, ¿por qué este 9.5 que me ofrece aquí sí pasa y este 9.5 no pasa? Va a depender de la rotación que presente el bebé, del lado hacia donde esté rotando y también de hacia donde, por ejemplo, en este bebé tenga el mentón. Esto es más o menos lo mismo que estábamos hablando. Acá, cuando hagamos el tacto vaginal y ya haya cierto grado de dilatación, vamos a evaluar las fontanelas o el rostro fetal, ¿no? En el caso que viniera de cara. Estos son los diámetros que van a presentar, por eso es que pasa o no pasa. Y ya. Entonces, hasta ahí ya hicimos el canal y el bebé. Ahora nos falta que tenga un buen motor. Ahora, la contracción uterina y la triple gradiente es lo que nos va a dar el motor para empujar ese trabajo de parto. Ahora, ¿cómo se regula ese trabajo de parto? El útero es un es un órgano conformado por músculo liso. Entonces, la disposición de las fibras del músculo liso con los focos de descarga eléctrica, digámoslo de esta manera, que va a organizar la contracción uterina, van a estar usualmente en los cuernos, hacia arriba. Entonces, el grado de acortamiento de las células musculares lisas con las contracciones
va a tener un orden y va a ir de una mayor magnitud en la parte superior hacia abajo. Entonces, la parte que más se va a contraer es la parte superior del fondo del útero. Por eso, cuando ustedes vean que se hacen las evaluaciones de las cardiotocografías, que son las evaluaciones de las contracciones uterinas en las mamás que ya están en trabajo de parto o en amenazas de labor de parto, se coloca una correa que está en la parte de arriba hacia el fondo del útero, porque ahí es donde más se va a detectar las contracciones uterinas. Y la parte inferior, que es la parte hacia una gestación, que ya es una gestación a término, donde se forma el segmento, es la parte menos vascular y con músculo liso más delgado. Entonces, esa parte no va a tener una gran fuerza de contracción, lo cual me es bastante útil porque lo que yo quiero es empujarlo de arriba hacia abajo. Entonces, si la parte de abajo hiciera una contracción, me lo va a empujar hacia arriba. Entonces lo que yo quiero es que la parte de abajo esté relajada y la parte de arriba empuje. Mientras estas fuerzas van a hacer que, por ejemplo, ya empiece a ver el grado de dilatación, que en las primerizas va a hacer primero borramiento y luego dilatación, y en las multigestas las dos cosas al mismo tiempo, borramiento y dilatación al mismo tiempo, que creo que han visto hace un momento el tiempo que debe de transcurrir. Entonces, en las células musculares lisas, si bien las fuerzas van a ir orientadas hacia diferentes direcciones, van a seguir un orden. En el caso de que, por ejemplo, hubiera una paciente que tenga sus focos que dirigen estas contracciones, que estén desordenados, que podía pasar, como por ejemplo cuando hay ectopias de nódulos sinusales, por ejemplo, igual podría haber ectopias en este caso de focos de dirección de la contracción uterina. Entonces, este trabajo de parto va a ser un trabajo de parto que no va a llevar a un parto eutóxico, ¿no? El miometrio tiene filamentos gruesos y delgados y son enlaces largos que pueden estar como concéntricos, y la generación intensa en el fondo es lo que va a empujar. Eso más o menos es lo que dice acá. Ahora, la regulación de la contracción y relajación miometriales va a estar regulado, como en cualquier músculo, por intercambio en los canales. Entonces, intensifican las interacciones entre las proteínas actina y miosina, que van a producir la contracción muscular. Pero no es una contracción muscular constante. Tiene que haber episodios en los que este músculo se relaje. Porque si yo mantengo una contracción constante, entonces lo que va a llevar es a una hipertonía o a algo que me parezca una taquisistolia, que es demasiadas contracciones, y pueda terminar en un sufrimiento fetal agudo, que bueno, ya no se usa esa palabra, pero más o menos es lo para que se entienda, o terminar en un DPP, ¿no? Porque por el exceso de fuerza muscular uterina. Ahora, aumentan la excitabilidad de las células miometriales individualmente de acuerdo al transporte que se haga en los canales, y van a facilitar la comunicación intracelular que posibilita el desarrollo de las contracciones que sean sincrónicas y en un orden. Acá más o menos es para que vean cómo va a funcionar, regulado por calcio, calmodulina, ¿no? Y sobre todo, perdón, un segundo, sobre todo por los canales de calcio. Listo. Entonces, los receptores en la superficie celular van a estar regulados principalmente por los receptores de oxitocina, que son los que hacen que haya esta contractibilidad. Ahora, estos receptores pueden saturarse. Entonces, por ejemplo, el uso de que nosotros le damos a la oxitocina tiene que estar regulado, pero también puede ser que de acuerdo a la edad gestacional no estén maduros. Entonces, se supone que usualmente una gestante de menos de 37 semanas no debiera tener tantos receptores de oxitocina como maduros o dispuestos a empezar a tener contracciones uterinas ya regulares, porque no debiera, porque no es el tiempo todavía y esto va a ir madurando. Entonces, cuando ya haya pasado las 37 semanas, sí sus receptores van a estar como más activos y van a estar más disponibles, digámoslo de alguna manera.
Entonces, las causas por las que comienza el trabajo de parto no están bien reguladas porque no se sabe cuándo exactamente, espontáneamente, va a comenzar un trabajo de parto. Entonces, muchas veces puede estar regulado por alguna actividad que esté haciendo la mamá, pero está hormonalmente regulado también. Entonces, de acuerdo al tamaño uterino, a las hormonas como el estradiol, la progesterona y la relaxina, esto va a empezar a producirse. Ahora, ¿en qué momento? Eso sí no se sabe, todavía es algo como que no está muy claro. Y también tiene que ver con las prostaglandinas. Entonces, por ejemplo, por eso es que nosotros usamos para las inducciones de trabajo de parto tanto oxitocina como prostaglandinas, que son sintéticas. Entonces, estos receptores, porque también hay receptores de prostaglandinas, van a estar, por ejemplo, más hacia lo que es la parte baja del útero, ¿no? En el cuello del útero. Y por eso es que usamos misoprostol en la maduración cervical. Otras hormonas que pueden estar implicadas en el desarrollo del trabajo de parto son el cortisol, el óxido nítrico, por ejemplo, acá, que están en la parte 1 de la fase de quiescencia, la progesterona, es la regulación entre el estrógeno y la progesterona, el balance que haya de esos dos, la relaxina, el óxido nítrico, incluso la beta-HCG. Luego, en la fase 2, que le llaman de activación, está implicado también lo mismo el balance entre estrógeno y progesterona, el estiramiento uterino, que es lo que hablábamos sobre, por ejemplo, cuando un útero es muy grande, cuando tenemos causas patológicas, por ejemplo, de amenazas de labor de parto, como macrosomías fetales o polihidramnios. Entonces, estos también podrían producir amenazas de labor de parto causados por la sobredistensión. Otra razón es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos eh, gemelos, por ejemplo, los gemelos que suelen nacer prematuros, sea porque iatrogénicamente, pero adecuadamente, o sea, porque los sacamos antes de tiempo por su propia seguridad, o porque empiezan a tener contracciones y al no ceder las contracciones van a terminar en una cesárea. Eh, Otras hormonas implicadas son la relaxina, puede haber también señales fetales que podrían activar el trabajo de parto y el cortisol que no se sabe bien si está o no implicado, pero aparentemente es probable que sí. Luego tenemos tipos de contracciones. Entonces tenemos las súper conocidas Braxton-Hicks, que todo el mundo sabe que las contracciones Braxton-Hicks son las falsas contracciones o el falso labor de parto. Su función es preparar el canal de parto para la dilatación. En realidad es preparar el músculo del útero para que empiece a tener pequeñas contracciones. Su intensidad es de 10 a 15 milímetros de mercurio, con una frecuencia de 1 en 10 minutos, que probablemente es un poquito menos incluso, porque la paciente va a tener, por ejemplo, durante el día unas 5 o 6 contracciones por día. Entonces, no es frecuente que sean con una frecuencia regular, no debieran tener una frecuencia regular ni demasiada intensidad. Entonces, cuando hablamos de una intensidad de 10 a 15 milímetros de mercurio aproximadamente, estamos hablando de un dolor o de una intensidad que ya va a producir dolor. Entonces, como produce dolor, la paciente lo va a sentir y las va a reportar. Y van a ir aumentando a medida que se aumenta la edad gestacional o se acerca el tiempo ya del término de la gestación, ¿no? En el que va a verse ya el trabajo de parto. Y existen las tipo A o Álvarez Caldeiro, que son pequeñas contracciones que van a estar todo el tiempo, digamos, en el útero, no las siente la paciente, se presentan en las primeras etapas del embarazo hasta la semana 32, pero como la paciente no las va a sentir, probablemente en estudios de cardiotocografía en los que ponemos el tocógrafo hacia el fondo del útero puedan verse como unas pequeñas elevaciones que incluso pueden ser no perceptivas, pero sí el útero tiene usualmente contracciones pequeñitas. Incluso en pacientes no gestantes, el útero tiende a tener pequeñas contracciones que igual de la misma manera empujas desde hacia el fondo hacia la parte externa, que son las mismas contracciones que va a tener
durante la menstruación, que es la paciente lo va a experimentar como cólicos algunas veces, ¿no? Entonces, una contracción normal debe poseer la triple gradiente descendente. Entonces va a ser la propagación descendente con una intensidad adecuada y una duración promedio, que en promedio va a durar unos 60 a 90 segundos. 60 está bastante bien, no necesito más de eso. Y la contracción de las partes altas del útero cercanas a los marcapasos, o como si fueran nódulos sinusiales, van a darme la orientación que es hacia abajo. Entonces, comienzan suavecitas primero y luego se van a ir haciendo más intensas y más duraderas. En consecuencia, las partes bajas van a ceder y que son distendidas porque va a ir el paso del bebito y las del fondo van a empujar. Entonces, cuando yo tenga esto, voy a tener, como les estaba describiendo, desde acá arriba, más fuerza a esta parte que se va haciendo como más suelta, ¿no? O se va como abriendo. Entonces, en estas componentes voy a tener una intensidad mínima de por lo menos, más o menos unos 60 milímetros de mercurio, con una intensidad debiera ser ya casi para el término de la labor de parto cada 2 minutos, pero puedo tener de 3 a 5 contracciones cada 10 minutos, lo que me va a dar una unidad de Montevideo de 180, de 60 milímetros de mercurio por, digamos, que fueran 3 mínimamente. Entonces son 180 unidades de Montevideo que son suficientes como para crearme contracciones uterinas efectivas que me puedan llevar a una dilatación y a un trabajo de parto efectivo que termine en un trabajo de parto. Perdón, que termine en un parto. Entonces, la duración que va a ir más o menos en promedio 60 segundos, que es lo que estábamos diciendo acá. La forma de la onda, que debe tener la forma de una campana pendiente ascendente, que es este dibujito que ven ahí abajo, y la actividad uterina. Entonces, los valores van a ir de 90 a 250 unidades de Montevideo, pero voy a necesitar mínimamente 180 para que haya un trabajo de parto adecuado. Si no lo hubiera, entonces puedo, si es que ya hay contracciones, acentuarlo con oxitocina, porque es probablemente que o los receptores no están cogiendo bien la oxitocina o no hay una producción adecuada de oxitocina. Ahora, la producción de oxitocina también tiene que ver como el inicio del trabajo de parto, con factores hormonales los cuales van a regular o desregular la producción de oxitocina y pueden llevar también a un parto distóxico. Entonces, si yo estoy viendo que un trabajo de parto no está progresando porque lo estoy graficando en mi curva de labor de parto de la OMS y veo que se me está pasando las curvas ya de acción de acción sobre todo, entonces tengo que tener una actividad que haga algo para esa curva que se está volviendo distóxica. Entonces, usualmente lo que se va a hacer es agregar oxitocina si es que fuera necesario. Si tengo la suficiente intensidad y duración de la contracción con una frecuencia adecuada y aún así no progresa el trabajo de parto, entonces ahí tengo que reevaluar tanto el canal como el bebé y ver por qué no está progresando ese trabajo de parto. Entonces, eso es una evaluación como que dinámica en cada momento de cómo va desarrollándose este trabajo de parto. Entonces, dentro de las anomalías de la contractibilidad uterina, puedo tener ondas anormales generalizadas, ondas anormales localizadas, que son incoordinaciones pequeñas cuando, por ejemplo, los nodos, perdón, de liberación de descarga no están funcionando adecuadamente. Y puedo tener anomalías también en la intensidad y en la frecuencia de las ondas. Entonces, hace rato, por ejemplo, yo les decía que el útero tiene que relajarse en ciertos momentos, no puede estar contraído todo el tiempo. Entonces, si estuviera contraído todo el tiempo, estamos hablando de una hipersistolia, con una intensidad de contracción que se mantiene y no suelta. Eso es característico en los DPPs. Puedo tener una hiposistolia. Esa no es peligrosa, pero probablemente no va a llegar a un trabajo de parto adecuado. Puedo tener una hipertonía que está asociada a la hipersistolia con un tono mayor de 12. Si se mantiene constante todo el tiempo, ese es su tono basal. Entonces, eso es una hipertonía. O puedo tener una hipotonía en la que el tocógrafo no me registra actividad uterina, o sea, como que en contracciones, ¿no? Ahora, la taquisistolia es cuando tengo una frecuencia de más de 5 contracciones en 10 minutos, lo que me va a dar episodios libres, digamos, de menos de 2 minutos.
y tengo que tener episodios en los cuales el bebito se oxigene bien. Ese es el problema de las taquicistolias, que en cada contracción hay menos perfusión de oxígeno y de sangre al bebé. Entonces tiene que tener episodios en los que va a tener una buena perfusión y en los que va a tener un poquito más de hipoxia porque se está produciendo la contracción. La bradicistolia tampoco no es una cosa grave y puedo corregirlo con oxitocina. Bueno, las funciones de las contracciones uterinas creo que ya quedaron bastante claras. Son el borramiento y la dilatación del cuello uterino y la distensión del segmento inferior para que pueda producirse el parto. Y la expulsión de los limos también luego cuando ya no haya salido el bebé y la placenta. Y las contracciones uterinas, bueno, preparan el canal de parto por medio de la acción combinada de los mecanismos que son la presión ejercida y desde la parte de arriba hacia abajo. Cuando no están rotas las membranas, con incluso es un poco más fuerte esa presión que ejerce, porque la ejerce como sobre un globito, pero no necesariamente, ¿no? O sea, si se rompen las membranas no hay ningún problema. Lo usual en un trabajo de parto es que primero comiencen las contracciones y luego haya ruptura de membranas, pero no es poco frecuente que haya una ruptura de membranas previa al inicio de trabajo de parto. Entonces, eso no sería, eh, dependiendo si es prematuro o no es prematuro, sería una ruptura prematura de membranas, pero no en parto prematuro. Es diferente. Entonces, lo que hacemos nosotros es tener, cuando ya comenzó el trabajo de parto real, una vigilancia intraparto de las contracciones uterinas para ver que no haya ninguna de las anomalías descritas y que esté progresando adecuadamente. Entonces, esto se hace con una monitorización externa, que es lo que les decía, lo de las bandas que se colocan, que la parte de arriba va a detectar las contracciones uterinas y el de la parte de abajo va a detectar el latido cardíaco fetal, para ir viendo que no se vaya a alterar de acuerdo a las contracciones que pueda presentar y ir evaluando el bienestar fetal. Esto del bienestar, evaluación del bienestar fetal es todo otro tema que probablemente lo van a desarrollar más adelante. Listo. Eso sería todo. Creo que he corrido un poquito. Perdón porque comenzamos tarde. Sí, pues, pero muy bien. Bueno, chicos, han completado un poco lo que hemos hecho en la anterior, una clase muy interesante porque han podido ver todo sobre el móvil, la pelvis y las mismas contracciones que son importantes que ustedes conozcan. A medida que van a aumentar las prácticas y el contacto con las pacientes, van a seguir aprendiendo más sobre estas clases. Muchas gracias, doctor Ore. Entonces ya nos vemos Gracias. cualquier otra clase. Muchas gracias a todos los chicos y estudien, por favor. Buenas noches, Gracias. doctora. Disculpe, voy a proyectar el QR para la asistencia para todos los alumnos, Ya, puedan marcar. perfecto. Buenas noches, hasta Buenas luego. noches, Gracias. doctora. Si me Saluditos. permiten compartir la pantalla, pueden dejar de compartir para yo poder, Sí, a ver que deje de compartir la doctora. Ya está. listo. Ya, perfecto. Ya tienen el QR, son 2 minutos para que puedan marcar. A ver, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.
Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes, chicos. Ya está. Listo. Hasta luego. Que les